Listo, vamos a continuar entonces. Entonces, eh, nosotros vemos entonces que la palabra nos ha dicho que nosotros venimos de Adán y que por lo tanto, y vemos que Adán es un hombre espiritual. Entonces, si Adán es nuestro tatarabuelo, si Adán es nuestro tatarabuelo, debemos entender que finalmente nosotros también somos seres espirituales. Somos seres espirituales. Y es lo primero que la palabra hoy nos manda a reflexionar es entender que somos seres espirituales, que tenemos un cuerpo, un alma, espíritu, ¿cierto? Y que por eso nosotros debemos, como seres espirituales, pero también como seres integrales formados por ese cuerpo, alma y espíritu, debemos cuidar nuestro espíritu, debemos cuidar nuestra alma, debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestro corazón, ¿cierto? Dios nos formó con este cuerpo, esta alma y este espíritu, no para que el espíritu estuviera peleando contra el cuerpo, porque de pronto nosotros eh, en el mundo hemos aprendido como que el espíritu y el cuerpo son algo contrarios, pero no es así, todo lo contrario. La palabra muy claramente nos enseña que antes el cuerpo, el alma y el espíritu son un conjunto que tienen que trabajar para el Señor. ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es alimentar ese cuerpo, alimentar esa alma, alimentar ese espíritu y cuidar de todo lo que viene del mundo, ese cuerpo, esa alma y ese espíritu. Esa es nuestra tarea, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que debemos recordar, porque de pronto se nos olvida muchas veces que somos seres espirituales que finalmente esa espiritualidad es lo que dura, lo que es eterno, ¿cierto? Y que por eso debemos trabajar por nuestro espíritu, sin descuidar nuestro cuerpo también, ¿cierto? Sin descuidar nuestro cuerpo, porque Dios no nos hizo solo espíritu, sino que también nos hizo cuerpo. Dios nos hizo cuerpo, Dios nos hizo alma, Dios nos hizo espíritu, Dios hizo nuestro corazón, Dios hizo todo lo que hay en nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuidar todo lo que somos, esa integralidad de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros no podemos, un gran error que, que nosotros vemos hoy en día es, bueno, es que yo soy espiritual, entonces no importa el cuerpo, voy a despreciar el cuerpo, no importa cómo yo viva la vida, ¿cierto? Con tal de que mi espíritu esté bien. No, eso es un gran error, ¿cierto? También obviamente está el que le da mucha importancia al cuerpo y desprecia su espíritu. Pero generalmente nosotros vemos en el cristianismo que en el cristianismo mucha gente ya se vuelve sobre espiritual, digámoslo, sobre espiritual, y empiezan a despreciar el cuerpo, empiezan a despreciar lo que pasa en su vida cotidiana, y eso no es lo que debe ocurrir en nosotros. Nosotros debemos tener esa integralidad para poder vivir de manera espiritual, ¿cierto? Pero en el mundo, ¿cierto? Entendiendo que estamos en este mundo y que este cuerpo debemos utilizarlo para glorificar al Señor y que lo espiritual no es contrario a este cuerpo, no es contrario a lo que nosotros hacemos con este cuerpo. Obviamente, ¿cierto? Entendiendo que la palabra carne ya es algo, no siempre, pero es algo ya que habla acerca de las pasiones y todo eso, y de eso no nos dejamos llevar, pero es entender que estamos en un mundo, entonces empezar a, digamos, sí, es que yo voy a darle prioridad a mi espíritu, entonces voy a despreciar a mi familia, porque es que mi familia es parte del mundo, ¿cierto? No, eso no es lo que debe pasar en nosotros, debemos empezar a tener esa integralidad, entender que Dios formó nuestro cuerpo, así como formó del polvo de la tierra a Adán, Dios forma nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero también nos da espíritu y tenemos que mantener esa integralidad, cuidar, ¿cierto? Esa integralidad de ese cuerpo, esa alma, ese espíritu. No es solo, bueno, entonces no me importa mi cuerpo, solo voy a leer la palabra y solo voy a orar y solo voy a ir a la iglesia, no me importa el cuerpo, ¿cierto? No va a hacer deporte, ¿cierto? No, lo más importante es el espíritu, espíritu. Voy a despreciar a mi familia, no importa, el espíritu, el espíritu. No, eso no es lo que nos está enseñando la palabra. La palabra muy claramente nos enseña que hay una integralidad. Muchos religiosos, ¿cierto? Incluso en la época de Jesús, los esenios se apartaban y tenían como el cuerpo como algo inmundo, como algo sucio. Incluso los griegos tienen este pensamiento que el cuerpo y el espíritu son algo contrarios. Pero no, la palabra muy claramente nos muestra que Dios crea nuestro cuerpo y Dios nos da
este espíritu para que nosotros tengamos comunión con él, ¿cierto? Pero que también a través de nuestra vida cotidiana estemos glorificándole, con este cuerpo estemos glorificándole a él. Entonces, el cuerpo no es malo, para que nos quede claro, ¿cierto? El cuerpo no es malo, el cuerpo es neutro y nosotros debemos utilizarlo para su gloria y honra, ¿cierto? Para cuidar nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea fortalecido, ¿cierto? Para que nuestro espíritu trabaje por lo eterno. Entonces, entendamos eso, nunca se nos olvide, somos seres espirituales, pero que también tenemos un cuerpo, no son contrarios. ¿Listo? Nosotros entonces aquí vemos que Adán fue formado del polvo de la tierra, ¿cierto? Y él nos va y eso es soplado en el aliento de vida y él se convierte en un ser viviente, en un ser espiritual. Y vamos a ver que entonces todos nosotros vamos a venir de ahí, ¿sí? Vamos a venir de él. Él nos va a representar a todos como humanidad. Él nos va a representar a todos, ¿cierto? Él es, como le dice su propio nombre, él es el hombre, ¿cierto? Él es el representante, él es el líder de todos nosotros, él es el que nos va a representar a todos nosotros ante Dios. Entonces, veámoslo de esta manera, porque podemos decir, ¿por qué Adán me va a representar? Cuando ustedes ven un partido de la selección Colombia, vamos a ver que la selección colombiana no está jugando para ellos, sino que están representando a todo el país. Entonces, todas sus victorias y derrotas le van a pertenecer, digámoslo así, al país, ¿cierto? Aunque ellos son los que sudaron la camiseta en el campo. Ninguno de ustedes va al campo y suda la camiseta y sin embargo dicen, sí, ganamos, perdimos. Ellos están representando a Colombia, ¿cierto? Ellos están representando a Colombia. El presidente Duque va a representar a Colombia frente a todo el mundo como presidente de Colombia, ¿cierto? Y lo que él haga bueno va a ser, va a ser una buena imagen de todos los colombianos, pero lo que él haga malo va a ser una muy mala imagen de todos los colombianos, ¿cierto? De la misma manera, nosotros debemos entender Adán, que Adán es el representante de todos nosotros. Entonces, las victorias, pero también las derrotas de Adán son nuestras victorias y nuestras derrotas, ¿cierto? Entonces, que nos quede claro esto. Estas son cosas que vamos a tener claras. Primero, que Adán, ¿cierto? Es creado a imagen y semejanza de Dios, que Él es creado como el primer hombre espiritual. Todos nosotros venimos de Él y Él nos va a representar a todos nosotros. Él nos va a representar a todos nosotros. Entonces, sus victorias son nuestras victorias, sus derrotas son nuestras derrotas. Sé que parece injusto, porque nosotros somos muy individualistas y decimos, porque sus derrotas son mis derrotas, no son las derrotas de Él, pero entonces sus victorias tampoco deberían ser nuestras victorias. Pero ninguno de nosotros decimos, cuando digamos, si alguien es justo y nosotros somos justificados por él, nadie dice, ah, no, qué injusticia. No, nadie dice eso, ¿cierto? Nosotros solo queremos lo bueno. Pero la verdad es que las victorias y las derrotas de Adán son nuestras victorias y nuestras derrotas. Así como lo que les hablaba acerca del presidente, así como lo que les hablaba acerca de la selección Colombia. ¿Listo? Ahora, lo que nosotros debemos entender es que Adán es puesto en el huerto del Edén. Adán es puesto en el huerto del Edén, ¿para qué? Para labrar y para guardar el huerto del Edén. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Estamos conociendo quién es Adán. De pronto muchos no conocían quién es Adán, ¿cierto? Lo dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Miren, aquí Dios pone entonces al hombre en el huerto del Edén. Dios pone a Adán en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labre y guarde ese lugar. Para que labre y guarde ese lugar. Aquí nosotros podemos entender que o sea, nosotros por lo general vemos a Adán como alguien malo, ¿cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, a Adán como aquel que falló, aquel que cayó, ¿cierto? Y como que le tenemos cierto rencor porque si no fuera porque él cayó, no estaríamos en lo que estamos viendo ahora, lo que estamos viviendo ahora. Pero realmente, si nosotros estudiamos bien a Adán, vamos a ver que él es la representación digamos, del plan que Dios tenía para el hombre desde un principio. ¿Cuál es el
plan que Dios tiene en un principio? Primero, que sea un ser espiritual. ¿Para qué? Para que tenga comunión con Él, para que haya una relación íntima con Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros con Él? Dios no quiere destruirnos, Dios no quiere matarnos, Dios no quiere enviarnos al infierno. No es su plan. Dios lo que quiere con nosotros es que tengamos comunión con Él, que tengamos esa relación con Él. Y lo que vemos aquí también es que Dios toma al hombre, ¿cierto? Toma al hombre y lo pone en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que él sea administrador de toda la creación, para que sea el administrador de todo este lugar, que él abre y guarde este lugar, que él cuide y administre este lugar, que él sea mayordomo, por así decirlo, en este lugar. ¿Y esto qué nos quiere decir a nosotros? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida cotidiana? Debemos entender que finalmente eso que Dios esperaba de Adán también lo está esperando hoy de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros empecemos a administrar bien el lugar donde donde Dios nos puso, ¿cierto? Donde Dios nos tiene. Primero nuestro hogar, ¿cierto? Segundo nuestro puesto de trabajo. Tercero nuestra sociedad. Cuarto nuestra tierra, ¿cierto? Cuarto. Y no estoy siendo ambientalista, que hay que reciclar y todo eso, no. Pero miren que la palabra aquí muestra muy claramente que Dios puso a Adán para que labrase y guardase este lugar, no para que malgastara las aguas, para que destruyera los bosques, no, para que guardara y labrara este lugar. De la misma manera, nosotros debemos entender que Dios nos ha puesto a cada uno de nuestros lugares, nos ha puesto en la familia en la que estamos, nos ha puesto en el trabajo en el que estamos, nos ha puesto en el país en el que estamos, nos ha puesto en el lugar donde estamos. ¿Para qué? Para que nosotros labremos y guardemos ese lugar, para que nosotros cuidemos y busquemos el desarrollo y el progreso de ese lugar, ¿cierto? Y yo sé que yo hablo mucho acerca de los hombres, porque yo soy hombre, ¿cierto? Y, y como hombre yo les digo a los hermanos, ¿cierto? A los hermanos, eh, realmente nosotros tenemos una misión muy importante y es guardar nuestro hogar, ¿cierto? Cuidar nuestro hogar del ataque del enemigo, ¿Cuál fue el error de Adán? ¿Cuál fue el error de Adán? Porque nosotros vemos que Adán es culpado por el pecado que primeramente cometió Eva, ¿cierto? Pero ¿por qué es culpado Adán? Porque él estaba quieto, porque él era pasivo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que nosotros como hombres estamos llamados a hacer en nuestro hogar? Estamos llamados a cuidar nuestro hogar, estamos llamados a cuidar a nuestras esposas, a cuidar de nuestros hijos, ¿cierto? A cuidar de nuestra sociedad. Eso es lo que Dios nos está llamando a nosotros los hombres. Eh, yo hablaba con mi esposa y como toda familia, de vez en cuando tenemos nuestras diferencias, ¿cierto? Tenemos nuestras diferencias. Y a veces yo también peleo con ella, también peleo con ella. Y eso no me hace un mal cristiano, un mal ministro, no. Yo también tengo mis diferencias con ella. Pero ¿saben cuál ha sido la manera en que se solucionan las cosas? Y yo lo he aprendido, digámoslo, poco a poco, es servirle a ella, cuidarla a ella. Entonces, cuando peleamos, ¿qué es lo que yo hago? Limpiar mejor los platos, limpiar mejor la casa, ¿cierto? Servirla más, decirle que la amo más, decirle que la quiero más. Y eso es lo que yo quiero invitarlos a todos, no solo a los esposos, sino también a las esposas. La manera en que nosotros, eso es lo que nos ha enseñado el Señor Jesús, que la manera en que nosotros realmente podemos vencer el mal, que podemos vencer el enojo, que podemos vencer el conflicto, es sirviendo en nuestros hogares, en nuestra sociedad, en nuestro país, sirviendo, en la iglesia, sirviendo. Y yo los invito, yo cuando peleo con mi esposa podría decir, yo hoy no voy a limpiar los platos, qué rabia. Yo no voy a organizar nada, qué rabia, ¿cierto? Hoy yo voy a dejar las medias siempre como al revés, ¿cierto? Que uno se las saca y no las voltea, no, voy a dejarlas así. Yo podría hacer eso, pero no. Pero como yo sé quién el que reina en mí, que es Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que yo hago? No voy a buscar el conflicto, sino voy a servir más, voy a servir más, voy a servir más. Esta es la manera en que guardamos nuestro lugar, cumpliendo los mandamientos del Señor. Entonces, entendamos, ese mandamiento de Dios para Adán de guardar este lugar, de labrar este lugar, no se refiere a algo físico, no es que cada uno de nosotros vamos a tomar la ruana, el carriel y vamos a trabajar la tierra, no.
Dios nos está mandando a cada uno de nosotros a labrar, a guardar, a administrar el lugar en el que estamos, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestra tierra, ¿cierto? Nuestra tierra. Y hoy los quiero invitar a cada uno de ustedes, a los esposos personalmente. Cuidemos nuestro hogar, cuidemos nuestro hogar. Seguramente las mujeres aquí podrían afirmarlo, que los esposos antes de que se casaran para conquistarlas decían, te voy a bajar la luna, ¿cierto? Te voy a bajar la luna y las estrellas. No, más bien, no prometamos la luna y las estrellas. Primero, prometamos más bien y comprometámonos y mostremos con nuestras acciones cómo limpiamos bien los platos, cómo servimos en nuestro hogar, cómo cuidamos a nuestra familia espiritualmente, materialmente. Primero eso, ¿cierto? Nadie quiere la luna, las estrellas, ¿cierto? Primeramente lo que anhela, ¿cierto? Lo que quiere la familia es esa protección de parte de nosotros como hombres, ¿cierto? Y obviamente también la mujer tiene su rol en el hogar, que es muy importante. Pero eso lo digo como hombre, ¿cierto? Eso lo digo como hombre. Nosotros vemos entonces que Adán es puesto en el huerto del Edén y allí recibe un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que Adán recibe? ¿Cuál es el mandamiento? Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien, Dios le está mandando a Adán, mira, puedes comer de todo árbol, pero no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dice aquí la palabra. Y lamentablemente nos dice la palabra que, y por eso estamos aquí el día de hoy, que primeramente la mujer pecó, pero también el hombre. Miren lo que nos dice Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos que para tomar nuevamente lo que hemos dicho, Adán fue formado del polvo de la tierra, en el expuesto espíritu, él es, en el expuesto este aliento de vida, se convierte en un ser espiritual, él es representante de todos nosotros, él es puesto en el huerto del Edén para labrar y guardar este lugar, ¿cierto? Y a él se le da este mandamiento, no vas a come de todo árbol, pero no tomes del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en el momento en el que tomares de este árbol, ciertamente vas a morir, ¿cierto? Lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre? La mujer toma primeramente del árbol al caer en la tentación del diablo y luego el hombre también. Aquí realmente los dos tomaron del fruto. Algunos dicen que es una manzana, pero realmente la palabra nunca nos dice que es una manzana, es un fruto. Y aquí realmente algo que nos hace reflexionar la palabra es que es fácil echarle la culpa a Adán, es fácil echarle, yo cuando estudiaba medicina y no me gustaba un tema, decía, Adán, porque si no hubieras pecado no tendría que estudiar de este tema, ¿cierto? O cuando veo la muerte o cuando veo el dolor de mis seres queridos, siempre como que me da esa rabia con Adán, no sé si a todos les pasa, a mí sí, como que porque yo sé cuál es la fuente de todo ese problema, Adán, es tu culpa, si no hubieras caído. Pero lo que nosotros debemos entender es que Adán no es peor que no es peor que nosotros, ¿cierto? Porque lo que nos está diciendo aquí la palabra es que finalmente Adán es una representación de nosotros. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que finalmente todos nosotros también seguramente hubiéramos caído en la tentación del diablo, de Satanás, de la serpiente. Nosotros también hubiéramos caído, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿cierto? No estoy diciendo que sea así, pero de alguna manera, ¿cierto? Como una parábola, podemos decir que nosotros todos los días estamos frente a este árbol de la ciencia, del árbol del bien, del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Del conocimiento del bien y del mal. Y tenemos este mandamiento, no comas de este árbol, no comas de este fruto, no tomes de este árbol. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos del fruto. Todos los días lo hacemos.
todos los días lo hacemos, de alguna u otra manera, ¿cierto? No estoy diciendo que el pecado es una representación, no, no estoy diciendo que el pecado, digamos, es que nosotros estemos tomando el fruto todos los días y no, eso pasó físicamente, pero lo que estoy diciendo es que finalmente, de alguna u otra manera, todos siempre estamos frente al mandamiento de Dios, todos tenemos la oportunidad de decir, no voy a tomar del fruto, no voy a pecar, no voy a fornicar, no voy a robar, no voy a tener envidia, no voy, decido, ¿cierto? No perder mi tiempo en cosas vanas y más bien voy a obedecer el mandamiento de Dios, pero también tenemos la opción de, bueno, voy a fornicar, voy a matar, voy a odiar, voy a envidiar, voy a robar, ¿cierto? Todos siempre tenemos esas dos opciones, siempre está ante nosotros esas dos opciones. Por lo general, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos del fruto, fornicamos, robamos, asesinamos, matamos, tratamos de vengarnos, ¿cierto? Entonces, realmente aquí Adán no es peor que nosotros. Nosotros, todos nosotros, al final, siempre estamos aquí. Y Adán es una representación de todos nosotros. Está representando cómo todos nosotros realmente decidimos desobedecer a Dios, decidimos no tener esta relación con Dios, ¿cierto? Ahora, ya que hemos hablado acerca de Adán, cómo se relaciona con nosotros, miren que es bonito porque podemos relacionar a Adán con Jesús, pero también podemos sacar muchas cosas acerca de Adán para nuestra vida de fe. Y es, primero, que somos seres espirituales. Segundo, que Dios nos ha mandado a cuidar, a labrar, a guardar el lugar donde estamos. Y tercero, vemos aquí que finalmente, de alguna u otra manera, todos nosotros también tomamos de ese árbol, desobedecemos a Dios. Todos nosotros somos pecadores, ¿cierto? Todos nosotros somos pecadores. Adán fue el que lo hizo físicamente, pero nosotros también cometimos. Bueno, hasta aquí quiero preguntarles, ya conocemos a Adán, ya hemos escuchado acerca de Adán, qué es lo que pasó con él. Quiero preguntarles y voy a darles de pronto 30 segundos para los que quieran responder. ¿En qué se parecen Adán y Jesús? ¿En qué se parecen Adán y Jesús? Porque hemos hablado solo de Adán, pero según lo que conocemos acerca de Jesús, ¿en qué se parecen Adán y Jesús? ¿En qué se parecen Adán y Jesús? Solo 30 segundos, si no, pues yo se los digo, no hay problema. ¿En qué se parecen Adán y Jesús? ¿En qué son similares Adán y Jesús? ¿En qué se parecen Adán y Jesús? Porque cuando nosotros vemos en lo que se parecen Adán y Jesús, vamos a ver que realmente Jesús es parecido, más bien Adán es parecido a Jesús, pero Jesús es mucho mejor que Adán, ¿cierto? Jesús, que Adán solo es una sombra, que Adán solo es algo parcial, pero Jesús es lo total, ¿cierto? Por eso en toda la Biblia, y vamos a ver que toda la Biblia es así, vamos a ver esto con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuáles son las, digamos, las cosas parecidas entre Adán y Jesús, de lo que hemos, digamos, hablado. Luz nos dice que ambos son hijos de Dios. Sí, podríamos decirlo que sí. Cuando nosotros vemos a Adán, tenemos que verlo que Adán es llamado hijo de Dios, pero como criatura, ¿cierto? Pero cuando nosotros entramos en Jesús, ya realmente nos convertimos en hijos de Dios, así como Jesús es hijo de Dios. Pero es lo correcto, ¿cierto? Pues tiene toda la razón. Olga nos dice, los dos son enviados por Dios. Mary nos dice, por un hombre entró la muerte y por Jesús llegó la vida, ¿cierto? Eso ya sería algo contrario. Michael nos dice, es que por uno entró la vida y la muerte al inicio, y por otro la vida y la vida eterna, ¿cierto? Muy bien. Los dos son espirituales, nos dice Acorda, muy bien. La obediencia a la voluntad de Dios. Ambos estuvieron expuestos a la tentación, excelente. Ya tengo que decir, los dos tenían comunión directa con Dios, muy bien. Socorro nos dice espirituales, muy bien. Sí, quería hacerlos participar porque muchas veces de pronto solo soy yo el que hablo, pero miren las similitudes, ¿cierto? Primero, pues lo que vemos aquí en Génesis y podemos agregarlo a lo que ustedes han dicho, pero vemos primero que eran sin pecado, ambos eran sin pecado, ¿cierto? Tanto Adán, perdón, entre Adán y Jesús, ¿cierto? Aquí me equivoqué, no es Adán y Eva, sino entre Adán y Jesús. ¿Cuáles son las similitudes entre Adán y Jesús?
que ambos eran sin pecado, ¿cierto? Adán, antes de caer en la tentación, no tenía pecado y Jesús tampoco tenía pecado, ¿cierto? Jesús no tuvo pecado y nunca tuvo pecado. Él luego se convirtió en pecado por nosotros, pero finalmente ambos nacen, digámoslo así, sin pecado. Segundo, vamos a ver que ambos tenían, digamos, esa misión, y fueron enviados por Dios, tenían obras por cumplir, ¿cierto? Tenían obras por cumplir. Tercero, vamos a ver que ambos fueron tentados. Entonces, ambos tenían la opción de caer o vencer. Ambos tenían la opción, ¿cierto? Y algunos dirán, ¿no? Es que Adán estaba en desventaja. Personalmente yo pienso que la tentación en contra de Jesús fue un poco más fuerte, pero los dos tenían la opción de caer o vencer, ¿cierto? Y vamos a ver esto, que los dos van a representar a dos pueblos. Los dos van a representar a dos pueblos, ¿cierto? Y vamos a ver que Adán va a representar a un pueblo y Jesús va a representar a otro pueblo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, pero para que ustedes puedan descubrir las diferencias, vamos a leer estos dos textos. ¿Listo? Vamos a leer 1 Corintios 15, 44, 48. Y ustedes busquen las diferencias. ¿Qué nos dice 1 Corintios 15, 44, 48? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces miren que el postrer Adán es Jesús, ¿cierto? Entonces Jesús es llamado el postrer Adán, el último Adán o el segundo Adán, ¿cierto? Versículo 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego es lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, es decir, Jesús, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál es el celestial, tales también los celestiales, ¿cierto? Aquí se nos está haciendo esta comparación entre Adán y Jesús. Miren que esto de que hay una relación entre Adán y Jesús no es un invento de la teología, no es un invento mío, sino que la palabra misma nos está diciendo que entre Adán y Jesús hay una gran diferencia, hay similitudes, ¿cierto? Hay cosas similares, pero también hay diferencias. Y vamos a ver que aquí se nos está diciendo que hay esta diferencia, ¿cierto? Esta diferencia entre Adán y Jesús, ¿cierto? Entre Adán y Jesús. Adán es el primer hombre, el primer Adán, y Jesús es el segundo hombre, el segundo Adán, el postrer Adán. ¿Listo? Vamos ahora a buscar Romanos 5. Romanos 5, ¿qué nos dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Cierto? Vayan ustedes buscando las diferencias. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos fueron constituidos justos. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Yo sé que este texto, cuando uno lo lee por primera vez, y más cuando uno no es el que lo lee, sino otra persona, puede parecer complicado, pero realmente aquí se está repitiendo algo y algo y algo, y es muy claro, y es que Adán fue creado sin pecado, pero cuando Adán
pecó, ¿cierto? Vino a él la muerte, y cuando él vino la muerte, ¿qué es lo que pasó? Esta muerte fue, digamos, pasada, fue imputada a todo el mundo, ¿cierto? Y fue imputada a cada uno de nosotros. Bueno, entonces, ustedes, ¿cuáles creen que son las diferencias que podemos encontrar entre Adán y Jesús? Porque ya vimos las similitudes y vamos a ver que en esas similitudes vemos que Adán y Jesús tienen relación, pero que Jesús es mucho mejor que, que Adán, ¿cierto? Pero vamos a ver que también en las diferencias vamos a ver que hay una relación, que Jesús es también mucho mejor que Adán, ¿cierto? Luz nos dice muy bien que Adán es de la tierra y Jesús es del cielo. Excelente. ¿Qué más? Adán es de la tierra y Jesús es del cielo. Excelente, muy bien. Todo lo que hemos visto hasta ahora. Por ahí también dijeron eh, que, o sea, lo dijeron cuando pregunté acerca de las similitudes, pero realmente son diferencias. Por ejemplo, que por medio de Adán vino la muerte, pero a través de Jesús vino la vida, ¿cierto? Alder nos dice, muy bien, alma viviente, espíritu vivificante. Excelente, Adán es alma viviente, David, Jesús es espíritu vivificante. Numael nos dice, Adán nos llevó a la muerte y Jesús a la vida. Karina nos dice, Adán carne y Jesús es espiritual. Que uno es animal y el otro espiritual. Esto dice Juan, de uno heredamos la muerte y de Jesús la vida eterna. ¿Cierto? Excelente, Juan Rafael. Espíritu vivificante versus espíritu de muerte, sin pecado versus pecado. Excelente, entonces vamos a ver, y seguramente ustedes encontraron más diferencias, pero vamos a ver qué es lo que vemos así como grande. Primero, que Adán es una criatura, mientras que Jesús es creador. Nosotros vemos que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. Es decir, que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? Es Jesús, ¿cierto? Es Jesús. Entonces, finalmente, Adán es imagen de Jesús. Eh, como lo dijeron muy bien, Adán es de la tierra, Jesús es del cielo. Adán es alma viviente, Jesús es espíritu vivificante. Adán fue vencido por la tentación, Jesús venció la tentación. En Adán hay muerte y en Jesús hay vida, ¿cierto? Entonces, vemos aquí también, como les dije, esto es solo una lista pequeña, ¿cierto? Muchos dijeron lo correcto. En Adán hay condenación, en Jesús hay justificación. Y vemos entonces que entre Adán y Jesús hay esta diferencia. Y por eso era muy importante ese punto donde encontramos esta similitud, que los dos son representantes de un pueblo, dos pueblos diferentes, ¿cierto? Entonces, encontramos aquí que en las similitudes y las diferencias, Jesús es siempre mejor, ¿cierto? Que Jesús si Adán es hecho a imagen y semejanza de Dios, Jesús es la imagen de la cual, de la cual fue hecho, digamos, Adán, ¿cierto? Si Adán es alma viviente, Jesús es el alma vivificante. Si Adán es aquel que falló, Jesús es aquel que venció, ¿cierto? Jesús es siempre mejor, Jesús es siempre mejor. Eso es lo que vamos a encontrar en toda la palabra. Si Abraham es el padre de la fe, Jesús es el autor de la fe, ¿cierto? Si nosotros vemos, por ejemplo, que Moisés era líder, Jesús es nuestro mejor líder. Si David fue rey, Jesús es el mejor rey. Eso es lo que vamos a encontrar. En las debilidades de todos los hombres, Jesús se manifiesta y manifiesta, yo soy mejor, yo soy más grande, ¿cierto? Eso es lo que encontramos en toda la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ya para que, digamos, concluyamos, ¿dónde queremos permanecer? ¿Dónde queremos permanecer? Ya sabemos que Jesús es mejor. Ya sabemos que Jesús es superior. Que Jesús es superior a Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, todos. Jesús es superior, ¿cierto? Pero entonces, ¿dónde queremos permanecer? ¿Dónde queremos permanecer? ¿En Jesús o en Adán? Nosotros debemos entender esto muy claramente. Dios nos conoce a todos, ¿cierto? Dios conoce a cada uno de ustedes, Dios los conoce a cada uno de ustedes, pero finalmente para Dios, ¿cuántos hombres hay? Para Dios solo hay dos hombres, para Dios solo hay dos Adanes, el primer Adán o el segundo o posterior Adán.
¿cierto? Llamándolo por su nombre, Jesús. ¿Queremos estar en Jesús? ¿O queremos estar en Adán? ¿O queremos estar en Jesús? Tenemos que tomar la decisión el día de hoy, ¿cierto? Tenemos que tomar la decisión. Debemos entender que Adán vamos a tener muerte, que en Adán vamos a tener destrucción, que en Adán vamos a encontrar el pecado, la muerte, el infierno. Mientras que en Jesús vamos a encontrar la vida, la victoria, vamos a encontrar esa vida eterna. Entonces, ¿en dónde queremos estar? ¿En dónde queremos estar? Esa es la pregunta que hoy el Señor nos hace. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Y obviamente entendimos todo lo que podemos aprender de Adán, pero finalmente la predicación de hoy lo que nos está invitando es, vengamos a Jesús. Vengamos a Jesús, entremos en Jesús, porque solo en Él es donde vamos a encontrar la vida, donde vamos a encontrar el gozo, la paz, donde vamos a encontrar la verdad, el camino, solo en Jesús. Debemos pasarnos de árbol, debemos pasarnos de familia, debemos pasarnos en este momento. No podemos permanecer en Adán, porque si no vamos a encontrar la muerte. Tenemos que habitar en Jesús. Tenemos que entrar en Jesús. Y lo más hermoso es que Jesús no nos pide requisitos. Jesús está con los brazos abiertos. Y lo único que necesitamos es creer. Creer que en Él tenemos vida. Lo único que hay que hacer es creer. Recibir ese regalo. Recibirlo. Recibirlo y nada más. Recibir eso. Entonces, hoy yo los invito a cada uno de ustedes. Vengamos a Jesús. Si no queremos la muerte, si no queremos la destrucción, vengamos a Jesús. Entremos en Jesús. Listo. Esto es solo un abrebocas. En la próxima semana vamos a entender algo súper hermoso a través de Eva, ¿cierto? Porque también vamos a hablar de Eva. Pero con Adán tenemos para mucho, ¿cierto? Con Adán tenemos para mucho, pero no nos podemos quedar en Adán. Pero aprendamos todo lo que nos pudimos aprender de Adán. Primero, somos seres espirituales. Segundo, tenemos que cuidar el lugar donde estamos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro mundo, ¿cierto? Recordar que finalmente todos estamos siempre, por así decirlo, hablándolo como en parábola, siempre estamos frente a ese árbol del bien y del mal y Dios nos ha dicho no tomes de él. Muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Y por último, y lo más importante, pasémonos a Jesús. Cambiémonos de familia. Ahí sí vale la pena cambiarse de familia. Sí vale la pena cambiarse de bando. No importa que nos digan voltearepas, hipócritas, traidores, no importa. Porque el mundo nos quiere para la muerte, pero Jesús nos quiere para la vida. Pasémonos a Jesús. Pasémonos. Trasladémonos a Jesús. Listo. Vamos a orar. Padre Dios, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor.